Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, amigos, nosotros continuamos y vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, con Gabriel Hidalgo, él es politólogo, y vamos a hablar acerca, bueno, de algunas cosas de entre estas, de lo que está ocurriendo con el Contralor General del Estado, estos intentos de bloqueo de la posesión del Contralor General del Estado. Y bueno, la posesión del nuevo Contralor, pese a todo, contra todo pronóstico, ya tiene fecha. El presidente de la Asamblea, Henry Crofe, ha convocado para este martes 28 de noviembre en una sesión a las 10:45 para la posesión del nuevo Contralor. Esto está en el primer orden del día. No sabemos si es que esto se llega a dar, porque sabemos cómo es la Asamblea. En todo caso, esta posesión del nuevo Contralor no ha estado exenta de polémicas, ya que a inicios de este mes, un ciudadano de nombre Francisco Luna Aguirre ingresó una acción de protección para frenar la designación del Contralor General. Días después, Juan Falcón de Puig, uno de los concursantes, de hecho, acudió a una jueza y pidió que disponga el proceso y retorne a la fase de calificaciones, mientras que el presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, Patricio Chávez, que es de Revolución Ciudadana del correísmo, había pedido el 24 de noviembre a Henry Crofe, el presidente de la Asamblea, que el legislativo debe fiscalizar la selección de Contralor previo a su posesión. También convocó para hoy, 27 de noviembre, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para que expongan información sobre este concurso. Y el sábado 25, la Asamblea Nacional ratificó en una publicación en redes sociales que la Contraloría tendría su máxima autoridad luego de 6 años de subrogaciones. Esto nos da a entender en que efectivamente podría darse mañana la posesión, pero bueno, este ha sido un proceso bastante polémico, bastante largo, años y años esperando un nuevo contralor y bueno, vamos a ver qué pasa con la Asamblea. Entiendo que legalmente la Asamblea no tiene nada que hacer, simplemente tiene que posesionarlo porque el trabajo ya está hecho. Pero bueno, hay estos intentos en donde se menciona el correísmo quiere meter mano, quiere meter su cuchara y quiere, bueno, no le conviene quizás este contralor. Estamos con don Gabriel Hidalgo, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Gabriel, a los tiempos que viene por acá, a la que viene de Radio Sucesos. Bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos decir de todo este proceso tan polémico de elección de Contralor General del Estado? Bueno, buenos días, Derito. Estoy encantado de compartir con usted. La última vez que la vi fue antes de la pandemia y ahora la vuelvo a ver. Estoy encantado de saludarla en persona y de poder celebrar su vitalidad y salud, ¿no? Después de ese periodo tan lamentable de la Sí, historia de la fue muy humanidad, duro realmente. muy duro para todos. Entonces, estoy encantado de volver a compartir con ustedes aquí, con los amigos de Radio Sucesos. Para mí, como nunca antes, he visto tan claramente la división del bloque correísta. Estas maniobras políticas corresponden a una pequeña facción del bloque correísta. Vamos a ver, para podernos entender, yo voy a plantear una categoría de análisis que es sobre la que he venido trabajando en la opinión pública desde hace algunos años, tal vez sí, años pueden ser, ¿no? Y es que no es lo mismo decir correísmo que aliancismo. Aliancismo es ese esfuerzo de organización personalista hegemónica que dura incluso durante los dos gobiernos de Alianza País, Rafael Correa y Lenín Moreno. Durante el gobierno de Rafael Correa le podíamos llamar correísmo, pero durante el presidente Moreno no le llamamos correísmo, le llamamos morenismo, ¿no es cierto? Pero era lo mismo. Las mismas personas, cuadros, esfuerzos, recursos, estructuras, lo mismo, lo mismo. Ah, ¿estaban peleados? Sí, sí, sí. Algunos ahí estaban peleados, pero era exactamente lo mismo. Luego, llega la sentencia por el caso Sobornos, la disolución de Alianza País, la prohibición al presidente Correa para que vuelva a participar en elecciones y su autoexilio, y se disuelve para siempre Alianza País. Desaparece y reaparece en Unión por la Esperanza, exactamente, que actualmente es la Revolución Ciudadana. Bien, entonces, esa nueva etapa ya no es correísta. Me va a decir, no, es que el actor más importante, el que moviliza, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Bueno, quítenlo a ese gran actor de la política nacional, quítenlo y tienen toda la infraestructura armada. Es que es el eje que articula, que moviliza, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, ya, sí, 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 pero quítenlo y se van a dar cuenta que por debajo hay toda una infraestructura. Ya,
Entonces, eso no se puede llamar correísmo, ya no es correísmo. Correísmo es la parte más leal, ¿no? Al expresidente Correa que impulsa su agenda. Ya. Entonces, como nunca antes, insisto, como nunca antes se ve tan claramente, ¿no? Que esa parte es minoritaria, que nadie le para mucha bola o que no le hace mucho caso, y que ahora mismo están presionando por que ¿cómo se llama? El presidente Kronfle no posesione al contralor electo, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los resultados? Absolutamente nulos. O sea, no hay la repercusión que habría tenido en el mejor momento del primer correísmo, que es el aliancismo. Ustedes recuerdan que con el 52% de los votos obtuvieron el 74% de la representación allá en las elecciones del 2013. Increíble, una cantidad increíble de gente con una cantidad mucho menor que no es proporcional en términos de votos. Ya. Consiguieron 100 de 137 legisladores. No tenían el 80, el 75% de los votos, tenían el 50, 52% de los votos. Para eso llegó la reforma posterior y tal. Nadie detuvo esa reforma pese a que les perjudicaba. Era un fraude a la democracia, por supuesto. Entonces, enhorabuena que se produjo esa reforma. Traspolemos eso a esto. Alguien se está oponiendo dentro de el bloque de la Revolución Ciudadana a la posesión del Contralor Torres. Nadie, solamente este pequeño sector. ¿Y cómo se expresa? Bueno, el presidente, usted acaba de decir muy bien, el presidente de la Comisión de Participación, Garantías y no sé qué, tiene nombres rarísimos. Ya. Este presidente dice que, es muy penoso, el comunicado del presidente Cronfle es muy penoso. Dice, por favor atienda esta solicitud porque si no, usted estaría desconociendo las facultades de fiscalización. Vamos a ver, son dos poderes del Estado distintos. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el de transparencia, el electoral, son poderes distintos. No pueden, en una decisión que ya es cosa juzgada, entrar a fiscalizar. Lo que sí pueden fiscalizar son las actuaciones del Contralor, pero todavía no se ha posesionado. Déjenlo posesionar para fiscalizarlo. Ya. Entonces, eso no es un acto de fiscalización, es un acto frontal, penoso. De obstaculizar, Exactamente, de bloquear la acción del legislativo. Ahora, con esto, ¿qué podemos pensar? Porque a la final esta estructura de RC5 está siguiendo una agenda bastante clara, y lo que se han evidenciado con sus acciones es que, bueno, quieren básicamente la impunidad. Eso se ha dicho y se conoce vox populi. Sí, vamos a ver. Dentro de la organización hay distintas facciones, ¿no es cierto? La más poderosa o más poderosas, porque son varias, son las de la costa, ¿no es cierto? Ahí está Marcela Guiñaga, está Pierina Correa, ambas enfrentadas públicamente, aunque lo nieguen públicamente. Luego podría estar también la facción de Jorge Glass, que podría estar más asociada a la de Pierina Correa, y luego está la de la Sierra, ¿no es cierto? Que podría ser de afín a Paola Pavón, al alcalde Muñoz, ¿no es cierto? Ya. Alguna de estas facciones tiene más fidelidad con el expresidente Correa que otras. Voy a explicar por qué. La agenda general, porque hay subagendas, ¿no es cierto? Pero la agenda general es tener administración pública y tener impunidad, porque todos creen que con el retorno del Mesías van a tener el éxito electoral que tuvieron en el pasado. Claro. Eso no, digamos, eso no es, eso tiene matices, podríamos conversarlo, pero ellos esperan que retorne el líder para poder recuperar el poder, ¿no es cierto? Pero necesitan administración pública. ¿Qué significa tener administración pública? La capacidad de poder tener acceso a los recursos del Estado y a su distribución, lícita o ilícitamente, tener puestos, tener contratos, tener fondos, poder proveerle al Estado de bienes, poderle vender, porque de eso vive un partido de Estado. Ya son, ¿cuántos años? No sé cuántos años tiene, unos 7, 10, no sé. La ex Alianza País, convertida en Unión por la Esperanza, actualmente la Revolución Ciudadana, de tener a sus principales cuadros sin trabajo, necesitan trabajar. No son una organización empresarial, sindical, digamos, empresarial en términos de poderse colocar en el sector comercial para tener trabajo ahí. ¿Se entiende? Ni tampoco en el sector sindical que procede de la organización de izquierda de base que le permite tener algún tipo de vínculos con la economía industrial. No, no, no. Son un partido de Estado. Necesitan pertenecer al Estado para tener trabajo y tenerlo lícita o ilícitamente, quiero decir. Lícitamente, alguien que se posesione un cargo, lo ejerce
según la ley, y ilícitamente, pues quien lo ejerce para poder, digamos, servirse del cargo y poder distribuir sus recursos de forma deshonesta. Entonces digo, lícita o ilícitamente. Y como no tienen eso, la organización está en extinción. Necesitan urgentemente el Estado. Y por eso se acercaron al presidente Noboa, que es el que lo tiene, a rogarle un espacio para poder colocar a sus cuadros. Ahora hay que preguntarse si el presidente Noboa le dará. Hay que esperar que no, porque la finalidad es, digamos, perversa. No es querer sostener un proyecto político de largo plazo, como ellos dicen, cosa que, digamos, en boca del político, la verdad siempre es cuestionable, especialmente los políticos cuestionados, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo diría que esta expresión, ¿no?, de sostener un proyecto político de largo plazo es absolutamente cuestionable. Al contrario, están necesitados de incorporar a ingentes sectores de sus filas políticas en la Claro. administración pública para poder sostener su proyecto político. Ahora, veamos lo que ha pasado. Ahora, bueno, con esto de la posición del Contralor, que veamos qué pasa mañana, pero si todo sigue como está, se podría pensar que ya, mañana la Asamblea lo posesiona. ¿Qué pasó también con el Consejo de Participación Ciudadana? Tenían a Allen Berbera, por ejemplo, que era una, podríamos decir, una persona muy afín, muy allegada al expresidente Rafael Correa, fue su abogado personal. Veamos la agenda que tenía esta persona, pero bueno, al final fue destituido. ¿Qué ha pasado ahí, por ejemplo? Ya, el Contralor Torres es un Contralor elegido con el consejo de Allen Berbera. Al final del proceso lo desvincularon, pero al final este es un proceso de muchos meses, no es de las últimas semanas. Ya, entonces, un Contralor independiente se les filtra de la nada, de la nada. Hay que preguntarse em, cómo estaba funcionando ese consejo de participación y cuáles eran sus finalidades. También hay otra cosa que yo quiero mencionar. Creo que son 5 o 7, no recuerdo, pero es un número impar. 5 o 7. Si fue, no, 7. Ya, vamos a ver. De los 7, 6 votan a favor de la posesión, digamos, de la designación del Contralor y solamente uno de 3 correístas, o sea, los 2 correístas más, votan a favor de la designación. Es decir, avalaron el concurso. Avalaron el concurso. Y el único que no vota es el más radicalizado de los correístas en el Consejo. De acuerdo. Eso quiere decir que, de los más radicalizados por el correísmo, eso quiere decir que entre los propios correístas no hay entendimiento. Unos aliancistas saben que eh, la invocación al líder es casi como una ficción publicitaria para asustar a los más tontos. Y el otro está convencido, ¿no?, de que digamos, hay que oponerse por todas las vías y no sé qué, incluso han planteado algunos recursos, algún recurso constitucional ahí para detener el concurso en unos casos y otro para cuestionar el concurso. Me parece que fue una acción de protección en contra de algunos de los requisitos que había presentado el segundo mejor puntuado. Así Este es. chico Cristian León, creo que es, ¿no? No recuerdo. O Cristian algo. Y además todos sabemos que es un chico. Claro, que decía que tenía un montón de experiencia, Claro. pero bueno, parece que experiencia en el colegio. Tenía 30 años y 20 de experiencia. Ya, él. Plantea en contra de él algunas acciones constitucionales para detener algo que ya sucedió, y todo parece indicar que la única finalidad en ese consejo, en lo posterior en la designación, corresponden a acciones de grupos minoritarios dentro del mismo bloque de la Revolución Ciudadana, porque ya no es lo mismo decir Revolución Ciudadana que correísmo, porque hay revolucionarios que son correístas y hay revolucionarios que no lo son. Pueden decirlo a viva voz, yo lo soy, tal, el líder, no sé qué, no sé cuánto, porque si no lo dicen, en las redes sociales les llega un escarnio brutal. Lo vamos a ver. ¿Las redes sociales son la política? No, no. Según estudios de opinión, el 10% de quienes tienen cuentas están activamente en las redes sociales. La opinión pública es esto, es la radio, es la televisión, es el periódico, vamos a ver, la radio tiene muchísima más expansión y cobertura que las redes sociales. Aunque nosotros podamos ver los números digamos, de likes reproducidos, compartidos y no sé qué, pero si hubiera alguna forma de poder conseguir indicadores de la radio llega a todas partes. Y ahí no llega gran parte de lo que se discute en las redes sociales. Ay, que la ministra ¿cómo se llama? De la mujer ha dicho no sé qué. Eso es comidilla para las redes sociales. Totalmente. La gente de a pie no se entera de nada No de se esto, entera. ni le interesa tampoco. Tampoco se van a enterar si alguien de ahí dice algo en contra del gran líder. No lo pueden decir públicamente, pero hay testimonios.
de gente que ha estado dentro de los buros y que dicen, a ver, prescindamos un poquitín de este hombre. Si este señor nos quita puntos de tanto deseo de venganza, nos quita puntos en las encuestas, prescindamos un poquitín. Bueno, eso no lo dicen públicamente, pero sí lo dicen en privado. Y es precisamente estos sectores minoritarios que lo dicen en público y que lo dicen en privado, en comparación con los mayoritarios de su propio partido, los que tratan de impulsar este tipo de agenda de bloqueo, que es más radical que los otros que pues no están tan radicalizados y están tratando de conseguir algún tipo de negociación con otros sectores de poder en la Asamblea como en el Ejecutivo. Hablando de esto, Gabriel, ¿qué futuro le podemos augurar a RC5, al correísmo? Recordemos que, bueno, dos elecciones presidenciales que se les escapan, ¿no? Llegaron a segunda vuelta y con las justas, pero perdieron en ambas. Ya, la Revolución Ciudadana, dirigida en campaña por Rafael Correa y por los correístas, tiene un tope. Un techo que lo hemos visto. Un techo de hierro que no pueden rebasar y que está en el orden del 30, 32, 35% de los votos. Ya. Esto coincide con el voto populista histórico que está en el orden del 26, 28, 30% de los votos. O sea que los colegas correístas consiguen unos puntos más a partir del histórico voto populista. El populismo existe como preferencia electoral desde antes del retorno democrático. Nos gustan mucho los líderes histriónicos, gritones, ¿no? Teatrales, nos gustan mucho. A mí no, pero en términos generales al electorado, exactamente. Esos quienes están en el orden del 30%. Si el correísmo alcanza alrededor del 35%, es que logra, con atrancas y barrancas, sumarse unos 5 puntos más. Pero ellos saben que este discurso de la polarización, del odio, la venganza, Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, deben recordar los amigos que nos escuchan. ¿Cómo ¿no? olvidar? Claro, que va a volver, que se va a vengar, que no sé, ese tipo de cosas no le gusta a la clase media informada ni de la costa ni de la sierra, no les gusta, los votan por otra opción. ¿Ya? Entonces ellos saben ahí adentro, y lo han discutido, y lo sé, porque esta información es facilito que se les filtre, que intentan prescindir de ese tipo de liderazgos, porque hay otros que no, otros tipos de liderazgos telemáticos, digamos, que están presentes, que no son telemáticos, que están aquí, que ocupan funciones públicas de alta importancia en el país, que le están hablando a la clase media, que le están hablando a la sociedad civil, que le están hablando a la opinión pública, ¿no? Y que están hablando en otro tono, en un tono conciliador, en tono, vamos a ver, en tono conciliador en términos narrativos, pero también en términos de administración pública de otra forma, que están hablando de las alianzas público-privadas, que ya no se van en contra de los actores del mercado, que ya no se van en contra de los medios de comunicación, de la banca, de la oposición, no se van en contra. Ese tipo de liderazgos causan mayor interés y ellos saben que esos liderazgos presentes ahora mismo en el país tienen cuadros presidenciables, ocupan altísimos cargos de la administración pública seccional del país. En Guayas, en Guayaquil, en Manabí, en Pichincha, en Quito, en Azuay y además de otros. Claro. Ya, con otro añadido, y es que el éxito de 2006 de Rafael Correa no fue sumar al voto progresista y esa bobera que ellos se cuentan, es una mentira que ellos, con la que ellos se autoengañan. No era el voto progresista. Ellos lograron sumar gran parte del voto que iba desde la centroizquierda hasta la izquierda radical y consiguieron los resultados que consiguieron. En el 2013 fue el mayor y mejor resultado que consiguieron, el 56% de los votos. Nunca más volvieron a repetir, desde ahí empieza la curva en descenso. Así es. Ya. Como nunca más volvieron a repetir eso, no es que era por el gran líder, era por toda la infraestructura, en donde estaba sumada la Izquierda Democrática, Pachacutic, el MPD, el Partido Socialista y luego otros partidos disueltos. El Partido Comunista Ecuatoriano, el Partido, ¿cómo se llama este? Marxista-Leninista Ecuatoriano, que es otro, ya. Organizaciones disueltas, pero de gran actividad militante, ¿no es cierto? Ya. Les dieron un trabajo, y al darles un trabajo les pidieron que se vinieran a esta organización y prescindan de la suya y la abandonaron. Entonces, pudieron prescindir de Pachacutic, del MPD, de la Izquierda Democrática, tal, y se quedaron con sus cuadros, ¿no es cierto? Ya. Yo lo mismo puedo decir en este momento. El ostracismo, que en este momento vive la Revolución Ciudadana, les impide crecer. Como son inteligentes estos amigos, porque son políticos muy experimentados, vamos a ver, no son tan tontos como parecen o como se los escucha ahí en los medios de comunicación y sus intervenciones públicas. Hay gente ahí muy valiosa, de gran
entendimiento de la política, yo no quiero decir que todos son como los que opinan en sus intervenciones plenarias, ellos saben que para poder sobrevivir van a tener que prescindir con el tiempo de Rafael Correa y toda su infraestructura de resentimiento y de venganza. Van a tener que prescindir y tratar de acercarse a la socialdemocracia, que es un espacio electoralmente y políticamente desocupado. Pero para esto no pueden mantener este discurso de la revancha. No lo van a poder mantener y tampoco van a poder mantener la idea de que el Mesías es el que lo moviliza todo. Porque les insisto, de toda esa infraestructura perfectamente bien organizada, militante, disciplinada, financiada, el CNE tendrá que explicarnos de dónde sale tanta plata para empapelar toda la costa y poner gigantografías gigantescas. Bueno, vamos a ver, esta es una tautología. Esas gigantografías enormes, monumentales, que nadie audita. Alguien va a tener que explicar, bueno, ¿de dónde salen todos esos recursos? Ya, si los tienen, es porque responden a una gran infraestructura de organización política. Es el partido más grande y mejor organizado del país y mejor financiado. Ahora, hablando de la asamblea actual, Gabriel, y esto ya es una pregunta final porque se nos va el tiempo, pero bueno, ellos lograron captar muchos votos en la asamblea y tienen a un gran bloque en la Asamblea Nacional. ¿Cómo vemos ese futuro dentro de la asamblea y con esta alianza de que, bueno, no sabemos hacia dónde va, pero esta alianza entre el PCC y el movimiento de Daniel Noboa? Ya, a ver, ¿de dónde sale tanta gente? Sale de una infraestructura, conectando con lo anterior, sale de una gran infraestructura perfectamente bien organizada en las localidades. No sale de un liderazgo que arrastra, o no tanto, porque las elecciones legislativas se presidencializan. Un buen presidenciable lleva, digamos, arrastra. Exactamente, acarrea, eso suena más considerado. Ya, pero no es solamente eso, significa que hay liderazgos locales con capacidad de poder plantearse el desafío de la organización en sus territorios e impulsarlo, conseguir el financiamiento, los recursos logísticos, tal. Entonces estamos hablando de pequeños liderazgos que llegan a la asamblea y que además son liderazgos de una trayectoria significativa que no están dispuestos a cederla al grito, como sucedía antes, porque además el que grita ya no está presente, les gritará por el celular o les llamará la atención en las redes sociales, pero no puede hacer más que eso. Ya. Entonces ahí hay cierta autonomía, hay ciertas facciones dentro de Alianza País que están permanentemente pugnando. Todas están de acuerdo con tener acceso a la administración y buscar impunidad. ¿Por qué buscan impunidad si se supone que están peleadas? Porque hay un consenso que está en permanente deterioro y es que necesitan el retorno del líder. ¿Por qué necesitan el retorno del líder? Porque somos un pueblo que no conoce su historia y que estamos condenados a repetirla. He sostenido que Noboa es el Correa del 2006 y Correa es el Bucaram del 1927. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el PRE, en el momento, a partir de que el PRE se va, perdón, a partir de que Bucaram huye por, digamos, la boleta de captura que se le gira inmediatamente después de que es derrocado, huye al exilio en Panamá, pero el PRE permanece y el PRE pelea las siguientes legislaturas por el retorno del líder y en ese intervalo se disuelve. Es lo mismo que está haciendo la Revolución Ciudadana, salvo que llegue alguien que les diga, vean, esto no funcionó antes, no va a funcionar ahora. Tenemos que ocupar el espacio de la socialdemocracia. Y en ese caldo de cultivo es donde se cuecen los acuerdos legislativos. Yo siento que van a presionar por tener acceso a la administración, por eso es el acuerdo con Noboa. El presidente Noboa no tiene partido político, y ustedes me van a decir, sí, sí tiene, se llama ADN. No, ese es un movimiento que armó para las elecciones, básicamente. Un partido empresa, digamos. Claro que lo armó ahí para las elecciones y que le ayudó y no sé qué, pero no tiene cuadros, no tiene organización, no tiene... O sea, cuadros es para el director zonal de la coordinadora Sierra Centro del MIES. ¿A quién va a poner? ¿Sabe a quién poner? No sabe porque no tiene partido político. Para eso sirven los partidos políticos, además de convertirse en espacios de diálogo entre la sociedad y el Estado. No tiene, entonces necesita un partido político y ese partido político, los amigos revolucionarios saben qué es ese. Entonces, por eso hay, y no es una novedad que haya ministros que hayan estado vinculados al correísmo, porque necesita gente experimentada. La sociedad civil reclama de gente experimentada. Y si le pedimos gente experimentada, ¿de dónde nos la sacamos? ¿Del gobierno de Colombia? ¿Del gobierno de Perú? No, del gobierno del Ecuador. Y los últimos gobiernos han estado vinculados de una u otra forma al correísmo o al morenismo.